Bendito y alabado sea el nombre de Dios, aquel que vive y aquel que reina por los siglos de los siglos. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Sea Dios siempre glorificado por medio de su palabra, palabra viva, palabra eficaz, palabra que cambia. Por eso decía Cristo constantemente que el que tenga oídos para oír, que oiga. No me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Este Evangelio, este libro que usted mira, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es para salvación y para vida eterna. Para el que cree. O sea, es para todos, sí, pero para el que cree. La fe es por el oír es por la palabra. Cuando oímos con fe y atesoramos esto en nuestro corazón, entonces, bendito y alabado, hay vida eterna en el hombre. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, lindo y bello, precioso Espíritu Santo de Dios. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, porque entonces vendrá el fin. Mire qué tremendo. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Por qué destruyeron la generación antigua, la generación de Noé? Se destruyó por la maldad. Se destruyó por el pecado. Dice Génesis capítulo 6, donde usted lee la maldad del hombre, ¿verdad? De ahí comienza a ver, y dice Génesis 6:5, que Jehová le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Y por este dolor que hubo en su corazón, destruyó esta misma maldad. El Nuevo Testamento, Cristo Jesús comienza a hablar y nos vuelve a hablar de este mismo pecado. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mire qué tremenda hoy cómo está la maldad en el mundo. Está proliferándose. El pecado. Se vive hablando acerca del pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abunda, sobreabundó la gracia. Mire qué lindo, cuando está el pecado, sí, pero sobre este pecado está la gracia de Cristo. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esta sangre es para todos aquellos que los hemos aceptado y que rechazamos el pecado. Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio en el cual lo vamos a obtener solamente cuando nosotros nos arrepentimos de todo sucio peso del pecado, aunque te laves con lejía montones aún sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanece delante de mí, dice Jehová. 2:22 del libro de Jeremías, el profeta. Y toda esta palabra de Dios nos habla del pecado desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:11 dice que el que es inmundo siga siendo inmundo todavía, el que es injusto siga siendo injusto todavía, el que es justo siga practicando la justicia, y el que es santo, santifíquese aún más todavía, siempre hablándote del pecado, siempre hablándote de todas estas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el 24:14, y será predicado este evangelio, para testimonio de todo el mundo, porque entonces vendrá el fin. Entonces habla Cristo Jesús, ahí en el 13:24, el evangelio de Juan. O sea, yo no he venido a condenar al mundo, sino que la palabra que yo lo he hablado, ella es la que te va a condenar en el día postrero. Porque esta palabra que se te ha venido predicando de tiempos antiguos hasta estos días, va a ser mella en aquel día del juicio del 20:11 de Apocalipsis, el día del gran juicio. Va a ser mella ese día, porque se te van a hacer abiertos los libros. Y los libros que van a ser abiertos, el libro de las obras, ¿cuántas veces se te predica? ¿Cuántas veces se te habló del amor de Dios? ¿Cuántas veces se te habló que usted tenía que dejar la borrachera, el adulterio, la fornicación, la envidia, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todo este tipo de cosas? Y siempre quisimos vivir en ese pecado. No nos arrepentimos ni nos convertimos para que sean borrados vuestros pecados. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos que cambian al hombre, tiempos que restauran al hombre. Pero hoy, por hoy, usted está viendo la maldad multiplicada, pero se está predicando este evangelio. El evangelio del reino se está predicando para testimonio de todas las naciones. Para testimonio suyo, para testimonio mío. Porque en aquel día no vamos a poder decir que no oímos la palabra, que no se nos habló la palabra de Dios. Claro que se nos habló la palabra de Dios, que no quisimos oír desde el profeta Isaías: deje el impío sus caminos, del hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Ah? Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta: si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque así lo ha dicho Jehová, hablando siempre del pecado. Pero es que hoy la gente no quiere hablar acerca de la palabra del pecado, predicado este evangelio para testimonio. Pero ¿qué evangelio estás oyendo? ¿El evangelio light? ¿El evangelio light? ¿Aquel evangelio de prosperidad? ¿Aquel evangelio de que siembre para que reciba? Donde usted está viendo este bendito y santo evangelio que la maldad se sigue multiplicando,
Usted lee el libro de Apocalipsis, todos los juicios que vienen sobre la tierra. Usted lee el 9:20 de Apocalipsis, que aún viendo todas estas cosas no se van a arrepentir de su maldad, de sus pecados, de sus hurtos, de sus adulterios, de sus fornicaciones. Terrible. Pero hoy queremos ese evangelio. Hoy queremos aquel evangelio que nos sobe, aquel evangelio que nos diga, si el evangelio que te va a redarguir, te va a corregir, te va a exhortar a fin de que el hombre de Dios sea creado y perfectamente eterno para toda buena obra, es el evangelio de la predicación acerca del pecado. No te puedo predicar un evangelio que no se te predique el pecado, porque ¿qué evangelio te voy a predicar? ¿Cómo le voy a predicar al homosexual? ¿Cómo le voy a predicar al homosexual? Si no le digo que si en esa condición se va a morir, es que me está juzgando. De ninguna manera. Se te está hablando una verdad, que no quieres dejar el pecado, eso es otra cosa. Y esto está sucediendo hoy, hasta hoy día. Pero el evangelio se sigue predicando. Y los que estamos en el evangelio, tenemos la palabra del 24:13. El que persevere hasta el fin. Esto no es de 1 año, 2 años, 4 años. Yo hice, yo hacía, yo iba, yo era evangélico, yo predicaba, yo ayunaba. No me venga con esos cuentos, bendito Dios. A eso ya te pagaron por eso. A diario. Nosotros estamos haciendo. Estamos. No es que voy. Estamos haciendo. No es que hice. No, es que estoy haciendo. Es que estoy predicando. Es que tengo que predicar en esa zona todos los días. Ahí viera qué lindo lo que te gritan en esos comedores, predicando este evangelio. Cuando te soltás hablando de la homosexualidad, cuando te soltás hablando del adulterio. Hace como 4 días se acercó un hermano, ya fueron 2. Ahí está el acusador, me dijeron. ¿Y por qué? Le digo yo. Porque usted dijo estas palabras. ¿Cuántos adúlteros hoy se encuentran? ¿Cuántos adúlteros hoy profanando, bendito Dios, el santo matrimonio? Y hablando de todas estas cosas acerca del pecado, se molestan. Hablar a los homosexuales, se molestan. Le hablas al borracho, se molestan. Allá hay fumadores que usted les habla acerca que el que destruye el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, Dios también lo va a destruir a él. Se enojan cuando usted viene con la palabra de arrepentimiento, con aquella palabra que le habla al pecado, con aquella palabra que le habla al adulto, al fornicario, al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana. Cuando hablas este evangelio. Pero si usted habla el evangelio de la prosperidad, que todos nos vamos con Dios, siembre, que lo que usted siempre va a cosechar, siembre $100 para que coseche 1000. ¿A dónde? Muéstreme eso. Hermano, el que siembra generosamente, así también segará. Y esto lo ocupan estos sinvergüenzas, hoy en estos evangelios, y aquel montón de tontos cayendo. Bendito Dios. Donde la palabra de Dios me dice que la maldad se está multiplicando. Qué terrible, ¿verdad? Ven multiplicación, y ya te lo he dicho, no ven suma. Y ya te lo he dicho esto muchas veces, no va 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12. No, va multiplicándose. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y ahí va, mire, en multiplicación. Qué tremendo. En un ratito llega a 100, se está multiplicando la maldad, porque el amor de muchos se ha enfriado. Por eso está habiendo tantos asesinatos, tantos parricidios, tantos matricidios, tantas cosas que hoy está viendo en el mundo. Ya los países ni hablar, ya esto lo conocemos, ya se pueden casar hombre con hombre, mujeres con mujeres, y Dios le llamó a esta porquería abominación, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Pero se sigue predicando el evangelio, se sigue predicando el evangelio, la palabra de Dios. Pero los que hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo, ¿cómo viviremos aún aquel? Pues, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado no podemos vivir en él. Y dice el apóstol Pablo también, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En ninguna manera, en ninguna forma. Bendito Dios. Y este es el evangelio que a muchos no nos gusta, oír un evangelio que te habla a la carne, que le habla al pecado, que me hable a mi vida directamente, que penetre como espada de 2 filos. Porque ella es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, parte el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces, cuando esta palabra se te habla, a muchos molesta cuando hablas un evangelio del pecado. Entonces me gusta oír aquel evangelio bonito, aquel evangelio que solo es besito, un besito aquí, un besito allá, otro besito por acá, y nos vamos con Dios todito a como andé. En ninguna manera. Este evangelio es de vivirlo, porque usted y yo nos van a medir las costillas. A usted y yo nos van a medir las costillas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Le guste a usted o no me guste a mí, me parezca a mí o no le parezca a usted, tenemos nosotros, bendito y alabado sea el nombre de Dios, que estar frente a ese juicio. Necesario que todos, oiga, necesario, como comer, como beber agua, necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
qué lindo esto, va a ser individual. Igual que el 14:12 de los romanos. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Ahí está, 2 Corintios 5:10 también. Para que cada uno diga cuenta a Dios de sí mismo. No te van a preguntar por el fulanito ni por la sultanita. Tus cuentas a usted, mis cuentas a mí. Bendito Dios. Así que procuremos estar limpio el corazón, tratando de hacer el bien, bendito Dios, conforme a la palabra de Dios. Bendito, alejándonos de todo pecado, amando a nuestros enemigos, perdonándonos y seguir adelante en este evangelio. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y este es el problema de hoy. Pero ¿cómo está el pecado de hoy? Multiplicándose. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Perseverar. Porque el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Este va a ser salvo. Diciéndole al pecado, no más reina, no más en mi vida, como decía el apóstol Pablo. ¿Ah? Y tenemos que tener cuidado, porque vivimos en esta carne y esta carne quiere pecar. Esta carne quiere adulterar, esta carne quiere fornicar, esta carne quiere guarito, esta carne quiere bacanales, esta carne quiere bailar. Pero el que persevere hasta el fin va a ser salvo. ¿Y qué es lo que nos ha sostenido en este mundo de pecado, en este mar de pecado hasta el día de hoy? El evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de la salvación que ha llegado a tu vida y ha llegado a mi vida. Predicado este evangelio del reino, no es del hombre, es del reino, pero para testimonio de nosotros, que Cristo Jesús, el Rey de Reyes, mandó su evangelio del reino, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero como usted lo desechó, entonces la palabra dice también, bendito y alabado sea el nombre de Dios, que el que desecha esto, primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos ha dado de su Espíritu Santo. Que desecha evangelio, este evangelio no desecha a hombre, desecha la palabra de Dios. ¿Y qué pues diremos a esto? ¿Qué vamos a decir? Que no nos dio oportunidad de salvación, nos dio oportunidad, nos habló el evangelio, nos abrió las puertas. ¿Qué hicimos? Desobediencia a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios en esta preciosa hora que nos ha regalado para hablar esta palabra a usted y a mí, que nos habla a nosotros. Dios es bueno y su misericordia es para siempre, que nos permite siempre traer este santo y bendito evangelio. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hay que orar, hay que ayunar, hay que congregarse, hay que leer la palabra, hay que madrugar a orar para poder perseverar. El que persevere hasta el fin. Y para perseverar hay que ejercitar este cuerpo. Así como los boxeadores se entrenan para pelear 12 asaltos, así nosotros nos tenemos que entrenar para perseverar en este santo y bendito evangelio. Y estos entrenamientos, ayuno, oración, porque son para el espíritu, para que la carne mengue, el espíritu suba, porque la carne está dispuesta, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y para que la carne mengue, el espíritu tiene que subir, y para que el espíritu suba, tenemos que ejercitar, tenemos que entrenar a diario. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde en esta preciosa y linda tarde. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.